Imagina por un momento un amor tan inmenso, tan desgarradoramente poderoso, que trasciende la barrera de la muerte y la lógica del tiempo, atando a un guardián mítico a unas ruinas olvidadas por la eternidad. En la densa selva del sureste mexicano, donde las sombras juegan con la luz filtrada a través de las ceibas gigantes, existe un secreto que la tierra se niega a tragar. No estamos hablando de cuentos de hadas infantiles, sino de una promesa de sangre y piedra que ha sobrevivido milenios. Pero, ¿qué sucede cuando la voracidad del mundo moderno, con su maquinaria rugiente y su hambre insaciable de desarrollo, amenaza con despedazar ese vínculo sagrado? Hoy nos adentramos en la penumbra para descubrir hasta dónde llegará una Lux para proteger el santuario de su amor perdido, enfrentándose solo contra la marea del tiempo y la avaricia humana. Para entender esta batalla, primero debemos mirar a los ojos de lo invisible. Los aluxes, o aluxov en la lengua maya, no son simples duendes de jardín ni figuras decorativas para turistas. Son los señores del monte, creados originalmente de barro virgen y gotas de sangre de los antiguos sacerdotes en ceremonias que requerían un silencio absoluto y una devoción total. Son entidades de viento y tierra, guardianes celosos de la milpa y la selva, conocidos por su naturaleza dual. Pueden bendecir una cosecha con abundancia inimaginable o desatar una fiebre de mala suerte sobre aquellos que no piden permiso para entrar en sus dominios. Su risa se confunde con el crujir de las ramas, y sus pasos son tan ligeros que no dejan huella, pero su presencia pesa en el aire como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Sin embargo, el alux de nuestra historia es diferente a sus hermanos de arcilla y magia. Mientras que la mayoría fueron creados para proteger cultivos o linajes familiares, este ser, a quien llamaremos Ikal, que significa espíritu o viento, fue forjado con un propósito mucho más doloroso y singular. Su existencia no está ligada a una parcela de maíz, sino a un templo específico, ahora derruido y devorado por la vegetación, un lugar que alguna vez fue el escenario de un romance prohibido entre una sacerdotisa del agua y un guerrero jaguar. Ikal no es solo un guardián, es el testigo eterno, el custodio de los últimos susurros de un amor que terminó en tragedia bajo el cielo estrellado del clásico maya. Este pequeño guardián carga sobre sus hombros, que apenas llegan a la altura de la rodilla de un hombre, una presión que aplastaría a cualquier mortal. El mundo ha cambiado drásticamente a su alrededor. Donde antes se escuchaban los cantos ceremoniales y el sonido del caracol llamando a la oración, ahora se escucha el zumbido distante de las carreteras y el eco de aviones que surcan cielos que ya no pertenecen a los dioses antiguos. Ikal siente cada árbol talado como una herida en su propia piel de barro, siente la vibración del suelo no como el paso de un jaguar, sino como la marcha inexorable de una civilización que ha olvidado cómo escuchar a la tierra. Su soledad es absoluta, pero su determinación es tan dura como la obsidiana. Hablemos de ese amor grabado en piedra, el motivo de su vigilia eterna. Hace más de 1000 años, en este mismo lugar donde ahora solo vemos montículos de piedra caliza cubiertos de musgo, una mujer llamada Ischel y un hombre llamado Caín se juraron amor eterno frente al cenote sagrado que yace oculto bajo el templo principal. No fue un amor político ni conveniente, fue una pasión que desafió a los linajes reales. Se dice que sus almas estaban tan entrelazadas que, al morir trágicamente defendiendo su ciudad, su energía no se disipó, sino que se impregnó en las paredes del santuario. Ikal fue creado en los días finales de esa era, no para salvarlos, pues ya era tarde, sino para asegurar que el lugar de su descanso final nunca fuera profanado. Las ruinas, aunque hoy parezcan un caos de escombros para el ojo inexperto, son para Ikal un palacio de recuerdos vivos. Él ve el templo no como es, sino como fue, estuco rojo brillante, cresterías adornadas con mascarones del dios de la lluvia, y plazas llenas de copal humeante. Cada piedra caída tiene un nombre, cada grieta en el muro cuenta una historia de la noche en que Ischel lloró por Ken. La belleza de este sitio es melancólica y sobrecogedora, un testamento visual de que el amor, incluso cuando la civilización colapsa, deja una cicatriz en la geografía. Para el alux, permitir que un extraño mueva una sola roca sería como permitir que alguien arranque una página del libro de la vida de sus protegidos.
Este amor trasciende el tiempo y la circunstancia de una manera que la mente moderna apenas puede comprender. Para Ikal, Ischel y Caín no están muertos en el sentido occidental. Sus esencias vibran en el agua del cenote y en el viento que silba a través de los arcos falsos. El Alax conversa con ellos en las noches de luna llena, recibiendo consuelo y reafirmando su juramento. Esta conexión emocional es lo que le da su fuerza sobrenatural, no lucha por un terreno inmobiliario, lucha por la memoria, por la dignidad de dos almas que confiaron en él. Es una carga de honor que lo ha mantenido despierto mientras los imperios surgían y caían, mientras los conquistadores llegaban con cruces y espadas, y ahora, mientras llegan los nuevos conquistadores con contratos y topadoras. Pero la tranquilidad de los siglos se ha roto violentamente. Estamos en el año 2025, y la marcha de la modernidad no respeta leyendas ni amores antiguos. Los antagonistas de esta nueva era no llevan armaduras de acero, sino trajes y cascos de seguridad. Una corporación de desarrollo turístico ha puesto sus ojos en la selva virgen que rodea el santuario de Ikal. Lo ven como terreno prime para un ecoresort de lujo, prometiendo sostenibilidad mientras planean pavimentar la historia. La codicia humana, disfrazada de progreso, avanza con la sutileza de un terremoto. Para ellos, las piedras sagradas son solo obstáculos para la piscina infinita y el lobby climatizado. Esta amenaza es un espejo doloroso de lo que ocurre en todo México y el mundo. Sitios de incalculable valor histórico están siendo asediados por la urbanización descontrolada. Vemos paralelos reales, cenotes convertidos en atracciones acuáticas masificadas, selvas fragmentadas por trenes y carreteras, y la identidad cultural reducida a un espectáculo de luces y sonido. La lucha de Ikal no es un caso aislado, es el microcosmos de una guerra global entre la memoria y el mercado. El espectador debe sentir la urgencia, si este santuario cae, no solo se pierden piedras, se pierde un portal a nuestra propia humanidad y a nuestras raíces más profundas. El suspenso crece con cada metro que avanzan las máquinas amarillas. ¿Cómo puede un ser de apenas 40 centímetros, hecho de barro y magia antigua, enfrentarse a corporaciones multinacionales equipadas con tecnología satelital y capital ilimitado? Parece una batalla perdida antes de empezar, una hormiga contra un elefante. Pero subestimar a una Lux es el primer y último error que cometen los intrusos. Ikal no necesita fuerza bruta, él conoce los secretos del monte, los venenos que duermen en las plantas y los miedos que habitan en el corazón de los hombres. La selva es su tablero de ajedrez, y él ha tenido 1000 años para planear su defensa. Las primeras señales de resistencia comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Los topógrafos reportaban herramientas que desaparecían y reaparecían días después en las copas de los árboles más altos. Las baterías de los equipos electrónicos se drenaban misteriosamente al cruzar el perímetro de las ruinas. Eran las travesuras clásicas, las advertencias suaves de un guardián que prefiere ahuyentar antes que dañar. Ikal lanzaba piedras pequeñas, creaba remolinos de viento repentinos y susurraba nombres en los oídos de los trabajadores solitarios. Quería que se fueran por miedo supersticioso, esperando que el respeto al mito fuera suficiente para detener la invasión. Pero la avaricia moderna es sorda a las supersticiones. Los ingenieros desestimaron los eventos como fallas técnicas o bromas entre empleados. Trajeron generadores más potentes y seguridad privada. Fue entonces cuando Ikal comprendió que las viejas reglas ya no aplicaban. La defensa tuvo que escalar. El Alax comenzó a tejer la realidad con la pesadilla. Las máquinas excavadoras amanecían hundidas en lodo que parecía haber surgido de la nada en plena temporada seca. Los motores se atascaban con lianas que crecían con una velocidad antinatural durante la noche, asfixiando los pistones de acero con la fuerza de una anaconda vegetal. Ikal recurrió a métodos cada vez más desesperados e ingeniosos. Utilizando su conexión con la fauna, convocó enjambres de abejas meliponas para defender el perímetro, creando una barrera zumbante que ningún traje protector podía resistir por mucho tiempo. Aprendió a mimetizarse con las sombras de la maquinaria, cortando cables hidráulicos con lascas de pedernal afilado,
herramientas de la Edad de Piedra desmantelando la tecnología del siglo XXI. El guardián observaba desde la espesura, con sus ojos brillando como brasas, dándose cuenta de que la guerra había comenzado y que él era la única línea de defensa entre el descanso de sus amados y el caos del concreto. La situación alcanzó un punto crítico cuando los desarrolladores decidieron trabajar de noche para recuperar el tiempo perdido. La oscuridad, sin embargo, es el aliado natural de la luz. Ikal desató ilusiones auditivas y visuales. Los trabajadores juraban ver jaguares fantasmas acechando entre los escombros y escuchaban lamentos desgarradores que no provenían de garganta humana alguna. El terror psicológico se convirtió en su arma más letal. No buscaba herir físicamente, sino quebrar la voluntad, sembrar un pánico tan profundo y primal que el dinero dejara de importar frente al instinto de supervivencia. Aquí surge el dilema moral que atormenta a nuestro pequeño protagonista. ¿Cuándo la protección se convierte en agresión injustificada? Ikal, en su furia y desesperación, comenzó a caminar por una línea muy delgada. Un accidente provocado en una grúa casi le cuesta la vida a un joven operario que solo hacía su trabajo para alimentar a su familia. El aluk sintió el dolor del hombre y vaciló. Recordó que Ischel y Ken amaban la vida, no la muerte. ¿Estaba honrando su memoria al causar sufrimiento, o se estaba convirtiendo en un monstruo consumido por su propia misión? El amor puede justificar muchas cosas, pero ¿justifica la violencia ciega? A pesar de sus dudas, la amenaza no se detuvo. Los desarrolladores, frustrados y perdiendo dinero, trajeron especialistas para limpiar el terreno, gente que no creía en cuentos pero que estaba dispuesta a quemar la maleza si era necesario. El fuego es el enemigo ancestral de la selva. Al ver las primeras antorchas y los químicos defoliantes, Ikal entendió que debía jugar su última carta, un ritual antiguo y peligroso que lo uniría permanentemente a la estructura física de las ruinas, dándole poder absoluto sobre el sitio pero condenándolo a perder su movilidad y su forma individual para siempre. La noche del ritual fue una de tormenta eléctrica sin lluvia, un fenómeno conocido en la región como cielo de brujas. Ikal se paró en el centro de la plaza hundida, invocando a los cuatro vientos y a los señores de Xibalbá. Ofreció su propia esencia, su inmortalidad móvil, a cambio de despertar el espíritu dormido de la piedra misma. Las ruinas comenzaron a vibrar, no con un terremoto, sino con un latido. Las raíces de los árboles se retorcieron como serpientes gigantes, levantando muros de espinas impenetrables alrededor del santuario. La tierra se abrió en zanjas profundas, tragándose el equipo pesado y escupiéndolo lejos del perímetro sagrado. Fue una demostración de poder elemental que la ciencia no podía explicar. Los trabajadores huyeron despavoridos, dejando atrás sus cascos y sus ambiciones. Los directivos, mirando desde la seguridad de sus oficinas remotas a través de drones que caían del cielo como moscas muertas, finalmente entendieron que ese lugar estaba maldito, o peor aún, que estaba vivo y furioso. La naturaleza había reclamado lo suyo con una violencia defensiva absoluta. El proyecto se detuvo indefinidamente, marcado en los mapas corporativos como terreno inestable y peligroso. Pero la victoria de Ikal fue agridulce. Al amanecer, el pequeño Alux ya no corría entre los árboles. Su cuerpo de barro se había fusionado con la estela central, convirtiéndose en un relieve más de la piedra, un rostro vigilante tallado por la magia en la roca caliza. Había sacrificado su libertad de movimiento para convertirse en el escudo eterno del santuario. Ahora, él era las ruinas. Podía sentir cada gota de rocío sobre las piedras y escuchar cada rezo del viento, pero ya no podía bailar bajo la lluvia. Sin embargo, en esa inmovilidad encontró una paz que no había conocido en siglos. Al fundirse con el lugar, su conexión con Ischel y Ken se volvió total. Ya no era un observador externo, ahora compartía la misma existencia etérea que ellos. Los susurros de los amantes se convirtieron en sus propios pensamientos. Había pagado el precio más alto, pero había salvado el santuario. El amor había triunfado sobre la avaricia, no mediante la guerra eterna, sino mediante el sacrificio supremo. Con el paso de los años,
La selva volvió a cubrir las cicatrices dejadas por las máquinas. La vegetación creció más densa y oscura, ocultando los caminos que los humanos habían intentado abrir. El sitio se convirtió en una leyenda local, un lugar donde se dice que la selva tiene ojos y que las piedras respiran. Los pocos aventureros que logran llegar allí cuentan que, al acercarse al templo principal, sienten una extraña sensación de ser observados, no con hostilidad, sino con una solemne advertencia de respeto. La historia de Ikal nos deja una lección profunda sobre el valor de la herencia. En un mundo donde todo se mide por su utilidad inmediata o su valor comercial, olvidamos que hay cosas que son sagradas simplemente porque contienen la memoria de quienes fuimos. Las ruinas no son solo montones de piedras, son los huesos de nuestra cultura. Destruirlas es lobotomizar nuestra propia historia. La resistencia de la Lux es un recordatorio de que el pasado tiene guardianes y que, a veces, la tierra se defiende de nuestros excesos. Este relato también es un testamento al poder del amor. No el amor romántico de película, sino el amor como una fuerza vinculante que desafía a la muerte. El amor de Ikal por su deber y por la pareja que protegió es lo que le dio la fuerza para enfrentar lo imposible. Nos enseña que la lealtad verdadera no tiene fecha de caducidad y que las promesas hechas, incluso hace 1000 años, tienen peso en el universo espiritual. Hoy, el sitio permanece tranquilo. Los pájaros carpinteros y los monos aulladores son los únicos inquilinos. Pero si prestas mucha atención a la estela central, justo cuando el sol del atardecer golpea la piedra en un ángulo específico, puedes ver que el rostro tallado del pequeño guardián parece sonreír levemente. No es una sonrisa de triunfo arrogante, sino de satisfacción serena. Ha cumplido. El santuario está a salvo. El amor de Ixcheliken sigue durmiendo en la cuna de la selva, imperturbable. Pero la amenaza nunca desaparece del todo. Mientras exista la codicia humana, habrá nuevos intentos, nuevos mapas, nuevos proyectos. La leyenda de Ikal debe ser contada no solo como un cuento del pasado, sino como una advertencia para el futuro. Nos corresponde a nosotros, los vivos, convertirnos en los nuevos aluxes. No necesitamos magia ni cuerpos de barro, necesitamos conciencia, respeto y la voluntad de decir no cuando el progreso amenaza con borrar nuestra identidad. La preservación del patrimonio cultural es una responsabilidad colectiva. Cada vez que visitamos una zona arqueológica, cada vez que compartimos una historia de nuestros abuelos, estamos alimentando a esos guardianes. Estamos asegurando que el sacrificio de entidades como Ikal no haya sido en vano. La verdadera muerte de una cultura ocurre cuando se olvida, y mientras recordemos a Ikal, el santuario vivirá. Así que la próxima vez que camines por una selva o visites unas ruinas antiguas en México, detente un momento. Cierra los ojos y escucha. Tal vez no escuches palabras, pero sentirás la presencia. Pide permiso para entrar, camina con ligereza y deja solo tus huellas. Recuerda que podrías estar caminando sobre la promesa de un amor eterno, vigilado por ojos que han visto nacer y morir imperios. La historia de los guardianes de lo perdido no termina aquí, continúa en cada uno de nosotros que decide valorar y proteger lo sagrado. Te invito a investigar sobre los sitios en peligro en tu región, a apoyar a las comunidades locales que defienden su tierra y a mantener viva la llama de la memoria. Porque al final del día, el amor y la memoria son lo único que realmente poseemos, y son lo único que vale la pena defender con la ferocidad de una lux.